Se preguntarán por qué están reunidos hoy aquí. Todos tenemos algo que nos une, algo que nos mueve, los planes que tenemos por cumplir, un propósito, un sueño, una meta. Los que tengan esto entre sus objetivos, por favor den un paso al frente. ¿Quiénes creen que pueden lograrlo en los próximos 5 años? Los que quieran lograr un mejor futuro financiero, den un paso al frente. Un paso al frente los que ahorran por lo menos un 10% de sus ingresos para alcanzar esa meta. Los que han explorado la opción de invertir. Un paso al frente los que han tomado decisiones tras la recomendación de un asesor financiero. Entonces, si tuvieran ese respaldo, ¿quién de ustedes haría algo ya para construir ese futuro financiero? Miren dónde están. Sin importar el punto de partida, a todos nos une la esperanza de querer construir ese futuro. Empecemos todos juntos, creemos un plan y sigámoslo hasta llegar a la meta. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy en este evento de en qué invertir y cuáles son las oportunidades de inversión para este segundo semestre del año 2023. Sin duda alguna es algo muy interesante, muy importante poder entender cuáles son las diferentes fuerzas que estamos viendo en los mercados financieros. El 2022 para nadie es desconocido, pues fue un año bastante complejo para los mercados tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Tanto los temas de acciones, los temas de bonos, pues sufrieron algunas desvalorizaciones. Sin embargo, eso que muchas veces se ve, digamos, desde el lado no tan positivo, realmente ha abierto unas oportunidades muy, muy grandes de invertir. Ha abierto realmente muchos espacios en los cuales ya durante los primeros meses del año hemos visto cómo se han desarrollado y pues que aquí hay muchas cosas interesantes, muchas fuerzas que están determinando hacia dónde debemos movernos y por eso es que hoy queremos compartir con ustedes este tema. Me presento para los que no me conocen, soy Manuel Felipe García, vicepresidente del área de Wealth Management de Scandia, junto a Juan Sebastián Restrepo, gerente de inversiones de AFP, y Catalina Tobón, nuestra gerente de estrategia e investigaciones económicas, pues los estaremos acompañando hoy para ver esto de qué invertir. Quiero comenzar esta pequeña presentación y esta pequeña introducción también diciéndoles que mucho de lo que vamos a hablar hoy se puede materializar en una plataforma de inversión que ustedes encuentran en Scandia, que es el Fondo Voluntario de Pensiones. Ya en pocos segundos pues haremos una pequeña presentación ahí para el máster, si nos ayuda, digamos, en la proyección de la presentación, en las cuales pues quiero destacar por qué vamos a hablar del Fondo Voluntario de Pensiones. Y mientras pues tenemos, digamos, disponibilidad de la presentación, pues el Fondo Voluntario de Pensiones es una de las plataformas probablemente más robustas desde el punto de vista de lograr no solo la inversión, porque nos permite acceder a un gran número de portafolios en pesos, en dólares, desde los más líquidos hasta probablemente inversiones alternativas que pues lógicamente complementan muy bien el tema de los portafolios, pero quiero destacar, digamos, estos 6 puntos que van a ver a continuación. El primero es una plataforma donde ustedes encuentran un beneficio o una optimización tributaria. Viendo, digamos, los diferentes instrumentos de inversión existentes no solo en Colombia, sino a nivel internacional, el Fondo Voluntario de Pensiones tiene una condición que puede ser muy, muy interesante y muy importante para muchas personas. Y es que los rendimientos generados pueden ser, cumpliendo algunos requisitos previstos por la ley, pueden ser totalmente exentos del impuesto de renta.
Esto quiere decir que la renta que se pagaría sobre esos rendimientos podría llegar a ser, digamos, cero. Y eso es bien importante para muchas personas que están haciendo, sobre todo, planes de inversión a mediano y en el largo plazo. Lo segundo es que adicionalmente, más allá de los rendimientos o del beneficio de la optimización que uno logra por los rendimientos exentos en el impuesto de la renta, también hay unos beneficios de una optimización que se puede hacer en estos vehículos del fondo voluntario, tanto en el impuesto al patrimonio como en el impuesto del gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4 por mil. No voy a profundizar mucho en esto, pero cuando hablen con su financial planner de Scandia, pues realmente pregúntenle por la optimización que se obtiene en la renta, en el impuesto al patrimonio y en el 4 por mil, y se darán cuenta que eso es una plataforma muy, muy robusta. Lo tercero es que estamos en este momento a portas probablemente de que se apruebe un proyecto de reforma pensional que se está discutiendo en el Congreso de la República, que pues también, digamos, tiene algunas implicaciones para muchas personas, particularmente las personas más jóvenes, y pensar, digamos, en complementar de una manera eficiente por un mecanismo que tiene muchos beneficios desde el punto de vista de las inversiones y de la optimización tributaria, pensando pues en nuestra etapa de vejez y jubilación, pues realmente es bien, bien importante y esto lo logra de muy buena manera un fondo voluntario de pensiones. También, pues al diversificar mucho las inversiones, pues los beneficios del ahorro en el largo plazo son muy potentes. Yo creo que muy pocas personas, particularmente las personas más jóvenes que nos escuchan en este momento, se acuerdan que hace 10 años los meses de junio y julio fueron muy difíciles para los bonos, particularmente de los mercados emergentes, incluyendo Colombia. Pero vean ustedes cómo con el tiempo los planes de ahorro, los planes de inversión de largo plazo, pues logran cosas muy positivas. Ya se nos olvidó lo de hace 10 años y realmente cuando uno ve las rentabilidades de muchos de los inversionistas, pues han sido rentabilidades muy positivas en el mediano y en el largo plazo. Lo quinto, pues nuestro track record, se habla de muy buenas rentabilidades, hoy vamos a ver las oportunidades. Y lo sexto es que una de las objeciones principales que cuando se compara el Fondo Voluntario de Pensiones con otros instrumentos existentes en Colombia, pues nos dicen que pues hay temas como los componentes inflacionarios, que también nos llevan, digamos, algunas veces a no tener algunos impuestos sobre los rendimientos. Sin embargo, acá lo importante es que, y el mensaje clave es que esos componentes inflacionarios funcionan muy bien cuando la inflación es muy alta, como el año anterior, pero la historia ha mostrado que en los años subsiguientes, cuando la inflación empieza a bajar, pues realmente esos componentes inflacionarios tienden a ser mucho menores y realmente los rendimientos que yo recibo en otro tipo de inversiones, pues me pesan tributariamente en un ambiente en el cual los impuestos por las últimas reformas tributarias pues son mayores. Para no alargarme, quiero darles, digamos, otros mensajes con las gráficas, con las tres gráficas siguientes. Por favor, el primero es un mensaje clave, y es que supongamos una inversión que uno hace en un fondo voluntario de 50 millones de pesos, y miren lo que pasa después de mucho tiempo. Vean que esos 50 millones de pesos, con una tasa estimada del 8% efectivo anual, llegan a ser al cabo de 25 años más de 342 millones de pesos, de los cuales 292 son rendimientos y son la valorización. Y lo interesante acá es que antes del año 10, los rendimientos generados, cuando uno es constante en su inversión, los rendimientos generados ya empiezan a ser mayores al capital inicialmente aportado. Entonces, ¿por qué esto es clave? Porque yo les dije, es el único vehículo que tiene una optimización de los rendimientos. Entonces, vean ustedes que a mayor tiempo, pues lógicamente esos rendimientos son crecientes y cuando yo puedo tener una optimización fiscal, impositiva, tributaria de los mismos, pues realmente es un instrumento muy, muy eficiente. Siguiente gráfica, por favor. Esto es para un aporte único, pero si uno hace aportes, por ejemplo, y esta es la siguiente gráfica, recurrentes, acá puse un ejemplo de qué pasa con 10 millones que yo invierta entre los 25 y los 65 años de manera anual constante, pues si yo aporto 10 millones de pesos durante 40 años, eso llega a ser al final de la vida, y ahí sí me das un clic, por favor, máster adicional, más de 2.800 millones de pesos, de los cuales lo importante en esto es que los 10 primeros aportes que yo hago entre los 25 y los 34 años son más de la mitad del resultado final.
Entonces, en la medida en que yo tenga la capacidad de ahorrar desde muy joven, sea muy constante en el largo plazo y uniendo no solo los rendimientos, la plataforma de inversión tan fuerte y los beneficios fiscales a largo plazo, pues realmente es algo muy, muy interesante cuando yo pienso en planes futuros. Ahora bien, la gráfica siguiente puede que yo no siempre tenga, digamos, la capacidad de ahorrar 10, 20, 50 millones de pesos, pero muy probablemente en la medida que vaya pasando mis trabajos, que vayan pasando, digamos, parte de mi edad, pues probablemente yo tenga la capacidad de ahorrar un poco más. Y esto es un ejemplo en el cual uno puede desde los 25 a los 65 años ahorrar al principio 10 millones por año, después 20, después 25, pues cada persona es un mundo aparte, pero el mensaje final que quiero dejarles es el ahorro juicioso de largo plazo, aprovechando los beneficios, la optimización y sobre todo una plataforma de robusta como un fondo voluntario de pensiones, pues lleva resultados muy, muy buenos. Para no alargarme más, quería dejarles estos puntos. Ustedes y yo nos encontramos más adelante y de momento le doy paso a Catalina Tobón, nuestra gerente de estrategia e investigaciones económicas, que nos va a dar un panorama de la economía, cómo abre bocas a lo que Juan Sebastián nos va a contar un poco más adelante de dónde están las oportunidades en los portafolios del Fondo Voluntario de Pensiones en esta segunda parte del año. Muchas gracias, Catalina, bienvenida. Hola Manu, hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en los mercados. Sin lugar a dudas, lo que nos comentó Manuel es muy poderoso. El hecho de invertir de mediano y largo plazo, pues finalmente genera los mejores réditos. Pero en el interim, digamos que hay que entender qué es lo que está moviendo nuestras inversiones, qué es lo que está moviendo un poco los recursos que invertimos y en ese orden de ideas, pues conocer la coyuntura y un poco estar analizando lo que están descontando a futuro los mercados, nos da como un buen camino para navegar ese mapa o ese proceso de inversión de mediano y largo plazo. Y con esto, pues vamos a analizar qué está pasando en los mercados y Máster, si quieres, adelantemos en la siguiente diapositiva y contemos un poquito de la realidad versus la expectativa. ¿Qué estábamos esperando a comienzos del año en materia de renta fija? Y cuando me refiero a la renta fija, estamos hablando de esos bonos del gobierno, de esos bonos que emite, por ejemplo, los bancos, las empresas. Y en realidad, la renta fija o esos bonos en la mayoría de las inversiones de mediano, de corto, mediano y largo plazo, constituyen un componente muy importante de nuestras inversiones. ¿Por qué razón? Porque son un mecanismo, un instrumento muy eficiente en la medida en que las volatilidades pueden llegar a acotarse. Tenemos, digamos, un pago de intereses que nos ayuda a crecer nuestro capital a lo largo del tiempo y finalmente como inversionistas tenemos cierta protección cuando invertimos en este tipo de instrumentos. Entonces, por eso son un componente importante y por eso les hacemos bastante hincapié. Ahora, ¿qué pasó? Estábamos esperando que la renta fija en Colombia particularmente y en el mundo se valorizara. Pero la realidad es que efectivamente se cumplió esa premisa, pero esa premisa fue mucho más agresiva de lo que esperábamos. Entonces, en esta gráfica que les estoy poniendo acá, si ustedes se dan cuenta, en el año corrido, los movimientos de los bonos del gobierno a tasa fija, que son los TES fijos, los bonos del gobierno en UR, que son los TES o los bonos en inflación, pues se valorizaron muchísimo y es este verde tan profundo que les pongo acá. Y recuerden que existe una relación inversa entre las tasas y los precios. Entonces, entre más caigan las tasas, más suben los precios. Y en el año corrido, los TES tasa fija, los bonos del gobierno, les cayeron la tasa en promedio cerca de 300 básicos. Eso es una valorización en precio sin precedentes y eso ayudó a que nuestros portafolios mostraron una dinámica extraordinaria. Igualmente los títulos indexados a inflación, esto que se denomina TSUR, se valorizó de forma contundente y tal vez donde aún no se ha materializado el valor es en los bonos de tesoro de Estados Unidos, porque aún la Reserva Federal no ha parado de subir sus tasas de referencia y eso ha hecho
que los bonos del Tesoro mantengan ciertos niveles de desvalorización, es decir, han subido un poquito en tasa, pero hacia adelante se esperaría que suban. Y el movimiento agresivo de valorización lo ha sido en Colombia. Cuando ustedes analizan el comportamiento de Brasil, las valorizaciones han sido extraordinarias e incluso en México, que hay una correlación gigante con los bonos del Tesoro, también hemos visto valorizaciones. Igualmente, los bonos de Alemania y los bonos desarrollados. Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? Que la renta fija se ha valorizado muchísimo, que la realidad versus la expectativa es que el proceso de valorización fue mucho más fuerte de lo que esperábamos, pero que en realidad el activo después de el 2022, que fue un año muy difícil, donde las rentabilidades de este tipo de asset class se vieron impactadas negativamente, ya no solamente retornó, convergió hacia la media, sino que lo hizo de forma muy fuerte, muy acelerada, y en ese orden de ideas, pues ha sido un activo absolutamente ganador. Si quieres, Máster, en la siguiente diapositiva, aquí tal vez analizar por qué se dio ese proceso tan rápido que superó tal vez las expectativas en las valorizaciones de la renta fija, particularmente en Colombia. Y aquí lo que ayudó fue lo que nosotros denominamos el proceso de desinflación, que es la compresión de los precios. Y que hubo un mayor apetito por riesgo a escala global. Después de un 2022 donde todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba preocupado porque la economía global se iba a desacelerar mucho y que la inflación estaba siendo un mal que nos estaba afectando a todos, nos encontramos con un 2023 donde las presiones inflacionarias a escala global empezaron a ceder paulatinamente y particularmente en el mundo desarrollado pues digamos bajaron de forma contundente. En Estados Unidos pasamos de inflación por encima del 9% a niveles ya mucho más cercanos a su equilibrio de largo plazo, por debajo del 3%. Igualmente en Europa ha sucedido lo mismo y eso hizo que la gente se sintiera más tranquila y eso hizo que el apetito por riesgo aumentara. Entonces hubo una compresión de las primas de riesgo y acá yo les pongo una gráfica donde quiero que se centren en el color blanco, que es Colombia, el color morado es Brasil, el color azul es México, el color amarillo es Perú y el color rojo es Chile. Pero si se concentran en Colombia, se dan cuenta que Colombia ha sido muy castigado. Cuando en Colombia hubo el cambio de gobierno, digamos que a partir de agosto, septiembre, hubo un movimiento muy agresivo en las primas de riesgo. Entonces, entre más arriba esta línea blanca, más castigo le dan a los bonos colombianos. Y en enero del 2023 de este año volvió a haber un castigo muy grande a los bonos colombianos. Pero paulatinamente, conforme hemos avanzado en el año, ha habido una compresión muy fuerte de esas primas de riesgo. Esto obviamente no solo ha sido en Colombia, también se ha dado en Brasil, también se ha dado en México, pero si se dan cuenta en Colombia la pendiente es mucho más agresiva porque el castigo había sido muy agresivo. Entonces aquí mensaje que les quiero mandar es, la valorización de la renta fija fue muy acelerada, más acelerada de lo que esperábamos. ¿Y por qué se dio? Se dio porque Colombia había sido muy castigado y en un entorno de compresión de primas de riesgo y mayor apetito por riesgo, Colombia fue uno de los países donde más correcciones hubo. Ahora, la sorpresa no solamente fue en renta fija. Máster, si quieres, ayúdame en la diapositiva siguiente. También fue en el tipo de cambio. El año pasado tuvimos una depreciación muy fuerte y este año estábamos esperando que el tipo de cambio se moderara un poquito, pero la valorización del tipo de cambio fue incluso más fuerte de lo que esperábamos. Si analizamos el comportamiento a julio en el año corrido de nuestro tipo de cambio, nos consolidamos como una de las economías del mundo con mayor apreciación, cercana a hoy al 18%, al corte de julio al 19%, pero igual es una apreciación sin precedentes, muy rápida. ¿Por qué se dio este proceso? Máster, si quieres, ayúdame con la siguiente. Precisamente por lo que hablábamos de esa compresión
de las primas de riesgo y recordemos que al cierre del 2022 el peso colombiano había sido una de las monedas más castigadas, con los mayores niveles de depreciación del mundo, y es esta línea blanca. Fíjense esta pendiente tan dramática. Entonces, en la medida en que el mundo se tranquilizó, la gente empezó a ver que la inflación, el flagelo de la inflación estaba paulatinamente desapareciendo, pues que la economía global estaba siendo más resiliente de lo que estábamos esperando, pues las monedas más castigadas, como el peso colombiano, empezaron a acercarse mucho más a la dinámica de sus pares como Chile, como Brasil, como Perú, como México inclusive. Ahora, si ustedes comparan, pues todavía Colombia, que es la línea blanca, es una de las monedas más castigadas de la región. Es decir, Colombia, si quisiera equipararse a lo que ha pasado en Chile, aún tendría mayor espacio de apreciación. Lo que pasa es que en Colombia todavía aún hay factores de incertidumbre relacionados con la política económica que hacen que todavía no nos podamos equiparar a lo que ha pasado en Chile. Pero desde un punto de vista de precio, digamos, justo, ya estamos mucho más cerca a nuestro precio justo. Entonces, mensaje que les quiero decir acá, realidad versus expectativa, esperábamos que el peso colombiano se estabilizara y se apreciara un poquito más, pero el proceso se dio muy rápido. En agosto hemos visto algo más de volatilidad, un tipo de cambio más cercano a 4.040, 4.060, más, digamos, por encima de ese 3.900 que alcanzamos a tocar, pero igual cuando ustedes analizan el comportamiento año corrido, es una apreciación muy rápida y muy contundente. Ahora bien, digamos, Máster, si quieres, ayúdame en la siguiente diapositiva. El proceso de la sorpresa no solamente fue en el tipo de cambio, también en el mercado de renta variable o acciones, que también es digamos, un asset class muy, muy importante, digamos, dentro del universo de inversiones. Y pues lo que vimos fue una valorización, y aquí pues ustedes verán este gráfico y me dirán, uy, eso se ve un poco apeñuscado, pero céntrense en el color. Miren el year to date, que es este YTD, y donde dice 12 meses, el color que prima es el verde y con valorizaciones de 2 dígitos. Vimos valorizaciones en el año corrido por encima del 42% entre las tecnológicas, 12 meses al 28%. México se valorizó cerca del 29%, Brasil 23%, los índices de la TAM 25%, el Standard & Poor's cerca del 20%. Entonces fue un proceso que se dio más fuerte de lo que estábamos esperando. Entonces, realidad versus expectativa, esperábamos una valorización, pero esa valorización fue mucho más rápida de lo que esperábamos. Ahora bien, la pregunta, Máster, si quieres, en la siguiente diapositiva es, ¿por qué se dio esto? Y era un poquito lo que yo les contaba. Acá ustedes me dirán, uy, esto sí se ve aún peor, más apiñado, pero céntrense en el color. Y la respuesta es, ¿por qué se dio ese proceso de valorización más fuerte en las acciones? Porque la economía fue más fuerte de lo que estábamos esperando y el proceso de desinflación se dio tal y como lo esperábamos, e incluso en algunos países más rápido de lo que esperábamos. Entonces, arriba aquí es Estados Unidos, donde el color que ha primado es verde y amarillo, es decir, la economía está en un proceso de desacelerarse, por supuesto, pero se está desacelerando más lento de lo que esperábamos. En la eurozona también, la economía de la zona euro fue súper resiliente, particularmente en el 2022, y a comienzos del 2023 ha mostrado una resiliencia. Claro, se ve una desaceleración, pero es una desaceleración mucho más tenue de lo que el mercado estaba ya descontando en el 2022, donde los descuentos fueron muy agresivos. Y si pasamos a Colombia, en Colombia sí hemos visto un proceso de desaceleración que ha sido tal vez más fuerte en el primer trimestre y que este año va a ser un año difícil, pero si comparamos con lo que se estaba esperando, pues finalmente la economía ha sido resiliente. Y China, que ha sido nuestra gran sorpresa, esperábamos una recuperación sin precedentes cuando se diera la apertura económica,
y ha sido una recuperación más cauta, pero si ustedes ven el color que prima, es verde, es decir, ha habido recuperación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero decir aquí en renta variable? Pues el mensaje es que las valorizaciones de la renta variable se han dado más rápido tal vez de lo que esperábamos y la razón ha sido que ha dado una economía global más fuerte de lo que esperábamos y un proceso de desinflación. Entonces, con esto un poco el mensaje es: ha habido mucho apetito por riesgo, ha habido mucha valorización de los activos y tal vez esta valorización ha sido más fuerte de lo que esperábamos. Ahora, si quieres máster, en la siguiente, pues aquí un poco la pregunta también es en Colombia, ¿qué ha pasado? Porque en el mundo ha habido una valorización muy grande, pero cuando ustedes se centran en la línea blanca, que ha sido las acciones en Colombia, la verdad es que Colombia ha estado muy rezagada frente a Brasil, que es el morado, frente al verde, que es el Standard & Poor's, frente al rojo, que es Chile, que también ha habido un cambio del tipo de gobierno. Y pues la pregunta es, ¿qué ha pasado? Y la respuesta, si quieres, es un poco: precisamente ha habido una sorpresa en la desaceleración económica en Colombia, a pesar de, vuelvo y reitero, de la relativa resiliencia, pues Colombia se ha mostrado un cambio en los patrones de crecimiento muy grandes. Recordemos que veníamos de crecer por encima del 10 en el 21, crecemos en el 2022 por encima del 7 y el 2023 espera un crecimiento que posiblemente supere muy levemente el 1%. Entonces realmente se ha habido un cambio. Y el otro tema importante es que en Colombia, pues la política económica o la incertidumbre relacionada con la política económica se ha impactado de forma contundente a los inversionistas y particularmente las inversiones en el sector real. Y eso es en parte lo que explica el rezago de Colombia. Pero la buena noticia, porque no todos son malas noticias, es, por ejemplo, en Chile ese proceso ya se dio, ese proceso de contracción económica, de cautela al inversionista, y fíjense ya como el índice accionario chileno, que es esta línea roja, ha recuperado. Entonces, Colombia tarde o temprano le tiene que pasar lo de Chile. El timing perfecto de recuperación no lo tenemos, pero sin lugar a dudas se va a dar. Ahora, si quieres, máster, en la siguiente, la gran pregunta es, pues, ¿qué esperamos en los próximos meses? Y si quieres, en la siguiente, pues básicamente empecemos hablando de los riesgos, porque acuérdense que en inversiones uno realmente lo que está haciendo es navegar riesgos, manejar riesgos. Y claramente esos riesgos hay que tenerlos en el radar. Los riesgos siempre van a estar presentes, pero si uno los tiene mapeados y entiende cuáles son los riesgos, pues es una de las mejores formas de navegar panoramas de incertidumbre. Entonces, uno de los riesgos más importantes es que el crecimiento caiga mucho más fuerte de lo que estamos esperando. En el primer semestre nos sorprendió la resiliencia de la economía, pero lo cierto es que estamos en medio de un proceso de desaceleración económica. ¿Cuál sería el mayor riesgo? Pues que efectivamente hubiese una caída más rápida de lo que nos acostumbremos a una economía resiliente y que se nos venga un dato que sea pues mucho más sorpresivo en materia de desaceleración. Entonces, ese riesgo, y yo aquí les puse caritas, y cuando puse una carita como muy plana, diciendo como de corto plazo no esperamos nada extraordinario, pero es un riesgo que puede pasar. De cara al 2024 es donde ya seguramente algunas economías van a experimentar una recesión latente, y latente entendido como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero nuestro escenario base es un aterrizaje suave, es decir, se va a dar la recesión, pero no esperamos una recesión profunda. Es decir, es un riesgo que no lo pongo como muy preocupante, lo pongo más como una cara plana, como algo que hay que estar monitoreando y que está latente. Pero, ¿y qué va a pasar? Simplemente no nos vamos a salvar de eso, pero lo importante es que la magnitud no va a ser tan profunda. Ahora, en materia de reducción de presiones inflacionarias, puse una carita feliz. ¿Por qué? Porque el proceso se ha dado conforme se esperaba, e incluso algunas economías han mostrado una mayor reducción. Seguramente podemos ver unos meses donde haya algo de repuntes, como, no sé, por algunos datos de gasolina, por algunos datos de energéticos que son un poco más volátiles, pero la realidad es que en el mundo estamos en un proceso de desinflación, al igual que la realidad es que en el mundo estamos en un proceso de desaceleración. No hay nada que hacer. Obviamente puede haber sorpresas y esas sorpresas pueden generar volatilidad. En agosto, de hecho, hemos visto algo de ruidito al respecto,
pero estamos en un proceso de desinflación. Ahora, las condiciones financieras, que es un tema súper importante, pues es que básicamente estamos a puertas de finalizar el ciclo de normalización de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales. Lo que pasa es que no sabemos si nos queda un incremento por parte de la Fed o ya no nos quedan incrementos. No podemos decir que el Banco Central Europeo ya esté acabando, que el Banco Central de Inglaterra y en América Latina los bancos empiezan ya a bajar las tasas de referencia. Ya Brasil bajó sus tasas de referencia, ya Chile bajó sus tasas de referencia. Ahora, lo único que le ha tocado subir con fuerzas las tasas de referencia es Rusia, porque Rusia está en una guerra, está en medio de una crisis económica y obviamente es un proceso también particular. Pero eso es importante. Y obviamente en materias de incertidumbre macro, pues uno de los riesgos es precisamente el escalonamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se vaya a la OTAN o que se escale. Digamos que es un riesgo que está latente y no lo podemos olvidar, que haya algo de tensiones, que continúen las tensiones geopolíticas de China y Estados Unidos. Ahí obviamente pues es un tema que está latente y que en cualquier momento se puede escalar. Y obviamente problemas sistémicos tipo de temas del sector financiero en Estados Unidos, temas del sector inmobiliario en China, que también están latentes, y lo que denominamos obviamente los cisnes negros, que son, no sabemos, un tema climático, algo como el COVID, una pandemia. Esas cosas no las podemos pues prever, pero sabemos y hay que estar preparados a ese tipo de cisnes negros. Entonces, en conclusión, lo que les voy diciendo es: número uno, tuvimos unos primeros 7 meses del año extraordinarios para los activos, para la gran mayoría de activos. De cara a lo que resta del 2023, hay unos riesgos que seguramente vamos a navegar y que seguramente le van a incorporar algo de volatilidad a los mercados, pero en ese entorno de volatilidad, sin lugar a dudas, vamos a tener oportunidades de invertir. Y si quieres, en la siguiente máster, una de las preguntas particularmente al caso de Colombia es, bueno, ¿y qué va a pasar en Colombia? Porque en Colombia, digamos, hay mucho ruido en el ámbito político, pues hay temas, digamos, de las reformas, de la necesidad eventualmente hacia el 2024, lo que resta del 2023 y hacia el 2024, de emitir más deuda, porque el gobierno tiene pues una programación y unos programas muy agresivos que tiene que financiar, que eso puede afectar al mercado de renta fija, que finalmente la confianza del inversionista se altere, que es esta cara, digamos, o siga alterada, que es esta cara amarilla, un poquito como medio, pues no tan tristonga, pero como muy neutra, donde el inversionista local sigue bastante cauteloso porque hay muchos factores de incertidumbre, donde todo el tema del cambio regulatorio finalmente genera mucha preocupación y por eso pues lo ponemos en cara anaranjada y medio triste, y donde la incertidumbre política va a seguir siendo un factor que nos afecta. Pero en términos generales, pues tenemos factores que nos generan tranquilidad, como, bueno, de golpe no hay políticas proteccionistas, de golpe los pesos y contrapesos institucionales en Colombia han funcionado relativamente bien, de golpe no ha habido, digamos, temas de nacionalizaciones y expropiaciones tan latentes como se esperaba, aunque pues no hay que cantar victoria, donde los controles de precios también, digamos, la intervención en los precios ha sido pues tal vez moderada, y donde estamos viendo que la inflación, particularmente en Colombia, también está ayudando. Entonces, claro, hay factores como la confianza al inversionista, el tema de las reformas que aún no se han materializado, que pueden implicar cambios en las reglas de juego fuertes, donde la confianza se afecta un poco la dinámica económica y puede haber riesgo de recesión en este país. Pero en general, si ustedes se dan cuenta que prima, pues hay una diversificación, hay varias caritas verdes, hay también caritas naranjas, ya las caritas rojas están desapareciendo y hay varias caritas pues también amarillas. Entonces el ambiente es un poco más moderado y en cierta forma los inversionistas globales están empaquetando a Colombia como Chile y Perú, digamos, y la están alejando de lo que pasó en Venezuela y en Argentina, y eso es una buena noticia porque hemos visto las cifras de inversión extranjera directa en este país en máximos de la historia reciente, es decir, todo ese proceso de nearshoring, que es básicamente inversión en la región,
obviamente enfocada en México, pero ese coletazo de lo que está pasando en México nos está llegando a nosotros, porque con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, básicamente el mundo se ha dado cuenta que no puede depender mucho de la producción 100% allá, sino que tiene que también tener, digamos, producción en esta zona, y ese proceso, perdón el anglicismo, pero se llama nearshoring, nos está beneficiando, y eso es una realidad que seguramente vamos a ver en términos de apetito por otro tipo de inversionistas, y vamos a ver un crecimiento de muchos sectores. Y si quieres en la siguiente máster, pues ya vamos concluyendo porque se nos acaba el tiempo también, para pasar a esas oportunidades de inversión, y vamos concluyendo en qué esperamos para el 2023 y también para el 2024. Entonces, en el corte del 2023 creemos que la economía colombiana, pues si bien estamos hablando de resiliencia, sí va a tener un impacto frente a lo que veníamos. Entonces, veníamos de un crecimiento del 7.5, este año escasamente vamos a crecer por encima del 1%. Creemos que el primer semestre y particularmente el segundo trimestre habría sido el peor de este año. Creeríamos que el tercer trimestre y cuarto trimestre van a ser un poquito mejores, pero igual va a ser un año muy difícil, un año de un crecimiento cercano al 1%. Ahora, crecer al 1% después de haber crecido al 7.5% es seguir creciendo, pero es un ritmo de crecimiento mucho más bajo. Ahora, estamos convencidos que el proceso de desinflación nos va a ayudar. Es decir, veníamos de una inflación del 13%, este año vamos a crecer en términos de precios o la inflación mucho más hacia el 8%, 8.7%. Eso es bueno. Si se va para arriba, de golpe nos supera un poquito el 9%, pero el hecho de que la inflación ya esté, digamos, convergiendo es una buena noticia. Y para el 2024 creemos que la inflación seguramente va a tocar niveles alrededor del 5%, y posiblemente ya el 2025 podríamos estar ya en la senda de inflación de largo plazo más cercanos al 3%. Ahora, en todo el proceso de crecimiento, pues vamos a tener un empleo que se va a ver impactado, y seguramente la tasa de desempleo va a oscilar entre 12 y 13% entre este y el próximo año. Recuerden que el empleo digamos, es bien rezagado, porque obviamente es un proceso, es una variable mucho más inelástica, pero en general creemos que el empleo pues va a seguir por encima, o sea, va a seguir en 2 dígitos en Colombia. El Banco Central colombiano, gracias al proceso de desinflación, va a poder bajar las tasas de interés, y eso es bueno para nosotros, los consumidores de a pie, porque nuestras tarjetas de crédito pues van a bajar, nuestros créditos hipotecarios van a bajar, y eso es muy bueno, y eso seguramente va a jalonar o va a compensar un poquito el menor crecimiento. Entonces creemos que las tasas seguramente del Banco de la República van a cerrar más cercanas al 11% que al 13 que tenemos en este momento. Y creemos que el mercado accionario colombiano, medido por el Colcap, que ha sido uno de los mercados más castigados, pues si bien aún tiene muchos retos que superar, podría equipararse cada vez más a lo que ha pasado en la TAM, y cerrar un poquito también la brecha frente a otros activos locales que ya han cerrado un poquito el castigo, como el tipo de cambio y pues digamos que la renta fija. Ahora, las tasas de la renta fija y particularmente de la deuda pública ya no tienen mucho espacio más de valorización. Yo les mostraba esas valorizaciones y básicamente creemos que ya no hay mucho espacio, entonces estarían alrededor del 9% las tasas de 10 años. Obviamente, cuando tú ves el colchón de rentabilidad y la causación de esos papeles, es espectacular, y creemos que hay mucho valor en la deuda privada, sin lugar a dudas, y ustedes van a ver en sus portafolios que las causaciones de los títulos de renta fija van a seguir siendo espectaculares, pero ya ese valor tan fuerte que se dio en la primera mitad del año, pues seguramente va a estar mucho más acotado. Y obviamente ustedes me preguntarán, bueno, Catalina, ¿y el tipo de cambio que a todos nos interesa y todos estamos preocupados por el dólar? Pues vimos que el tipo de cambio tocó niveles por debajo de 3.900. Nosotros en Scan estamos viendo que el precio justo del tipo de cambio es mucho más cercano a 4.000 pesos por dólar. Entonces, seguramente de aquí al cierre del año vamos a ver momentos de volatilidad y podríamos volver a tocar niveles por encima de 4.200, pero en términos generales creemos que vamos a estar oscilando a un nivel mucho más cercano al precio de equilibrio, que es cerca de 4.000, donde eventualmente hacia adelante podemos equiparar un poco lo que pasó en Chile, pero más hacia el 2024, donde el tipo de cambio puede llegar a niveles
acercándose a 3.800 o por debajo de 3.900, y en lo que resta del año, pues seguramente con volatilidad, por supuesto, porque afuera aún hay mucha incertidumbre, y recuerden que el peso colombiano finalmente se mueve como el dólar a escala global. Tenemos ese índice que se llama el DXY, que mide esa fortaleza del dólar a escala global, y este año pues ese índice ha perdido valor, el dólar ha perdido valor, pero en momentos de volatilidad se trepa, y eso ha impactado la dinámica del tipo de cambio. Y si quieres, en la siguiente máster, pues ya básicamente, si uno ya quiere concluir de cara al 2024, pues número uno, la economía estaría finalizando el ciclo de su política, pues digamos que la economía global estaría finalizando el ciclo de desaceleración. Ya habríamos visto tal vez lo peor, o ya los mercados estarían descontando que lo peor ya habría sucedido, pero efectivamente la recesión o la desaceleración material se va a producir en el 2024, pero recuerden que los mercados se adelantan. Habría pues ya probabilidades de reducción de tasas por parte de los bancos centrales como la Fed y el Banco Central Europeo. Y por supuesto, pues digamos que en América Latina entraríamos en un ciclo de reducción de tasas mucho más pronunciado, entonces debería ser bueno. Y en el ámbito local, ¿qué esperamos? Esperamos que la economía pues ya crezca un poco más o equiparable a lo que pasó en el 2023, con un crecimiento del orden del 2%, una inflación que continuaría en convergencia y un Banco de la República que seguiría reduciendo sus tasas de referencia. Y en síntesis, pues se espera que pues el apetito hacia esta región, tanto en el 2023, 2024, incluso en el 2025, se mantenga, pero obviamente en la parte offshore, pues dado que hace unos años, particularmente en el 2022, hubo muchas entradas, pues que estas entradas se normalicen y posiblemente veamos algo de, pues digamos, de salida de los flujos offshore, pero con apetito, porque en términos generales seguimos viendo que esta región de la TAM sigue siendo una región muy atractiva a pesar de los retos en materia de política pública, de política económica. Y con esto me detengo y le cedo la palabra a Juan Sebastián, quien nos va a hablar de las oportunidades de inversión de cara a lo que resta a este año y de cara al mediano y largo plazo. Adelante, Juan Sebastián. Hola Catalina, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Restrepo, un gusto poder participar de esta sesión del día de hoy. También a ustedes muchas gracias por conectarse. Y la idea un poco en esta presentación, un poco más adelante, hablarles de oportunidades. Hablarles de oportunidades y diría que en las próximas diapositivas podíamos iniciar con la presentación en donde vamos a hablar en un entorno de alta volatilidad, dónde están las oportunidades. ¿Y por qué me parece relevante hablar de esto? Ya Catalina lo mencionó, tuvimos un primer semestre en donde vimos una disminución importante de la volatilidad en los mercados financieros, que benefició las inversiones a nivel global. Colombia se vio favorecido, pero definitivamente estamos viendo un entorno un poco más retador, un poco de mayor volatilidad en este segundo semestre, y esto no quiere decir que sea malo bajo ninguna circunstancia. Una premisa importante, recordarles, cuando hay mayor volatilidad, siempre también se abren más oportunidades en los mercados y es un contexto favorable para las inversiones. Con esta breve introducción quisiera pedirles a iniciar la presentación, unos slides más adelante, por favor. Y hablarles un poco entonces en este contexto en qué invertir y dónde están las oportunidades. ¿En dónde están las oportunidades? Como mencioné, en este contexto un poco mayor volatilidad. Pero para eso, para esa hoja de ruta y recomendar algunas alternativas de inversión en este segundo semestre, quisiera un poco entrar a algunas recomendaciones que me parecen relevantes de cara a este segundo semestre. Primero, la diversificación es totalmente clave.
diría que en este momento, en donde ya los mercados han descontado un contexto de menor riesgo, donde han tenido valorizaciones importantes en determinadas clases de activos, la diversificación es clave, es determinante en este momento cuando concentramos todos los riesgos en una inversión, en un emisor en particular o en un país. Esto nos puede elevar algunos riesgos de cara a un entorno más retador e incertidumbre hacia adelante, y por esa razón refuerzo esta recomendación, acentúo este punto de cara a este segundo semestre del 2023. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta nuestro perfil de riesgo. ¿Y a qué me refiero con el perfil de riesgo del cliente? Normalmente nosotros también, como personas, como seres humanos, tenemos una propensión y una capacidad de asumir cierto riesgo en una inversión o un interés o incluso un objetivo particular que me permite asumir mucho riesgo o no asumir tanto riesgo. Si tengo un objetivo, por ejemplo, de muy largo plazo, donde estoy dispuesto a continuar invirtiendo consistentemente y donde prácticamente espero ver es los réditos a final de la inversión, pues es un objetivo que tengo capacidad de asumir mucho más riesgo. Esa, por ejemplo, es una variable para determinarlo, como pueden existir muchas otras. O, por ejemplo, si necesito los recursos de corto plazo y debo mantenerlos prácticamente muy estables, pues por supuesto debo propender y debo buscar inversiones de mucho más conservadoras. A eso me refiero con el perfil de riesgo. Cada uno de nosotros también tenemos mayor propensión a asumir más riesgos que otros, pero no solo es esa propensión, sino también nuestra capacidad y el objetivo. El objetivo es bien determinante, es clave, por una razón, porque si tengo un objetivo de muy largo plazo donde también es necesario obtener un rendimiento alto, por ejemplo, un objetivo de pensión de muy largo plazo, pues por supuesto debo buscar invertir y asumir un poco más de riesgo. Tengo la capacidad para asumir ese riesgo. Todo esto lo menciono y hago hincapié en este punto porque en este momento sí es muy importante conocer nuestro perfil, qué objetivos tenemos en nuestro portafolio y con base en esta información tomar el perfilamiento y decidir en qué invierto y en qué no invierto, y cómo también no entrar en inversiones de alto riesgo cuando veo o cuando tengo un perfil muy conservador o un objetivo de muy corto plazo, o por el contrario, no asumir los riesgos que son adecuados para objetivos de muy largo plazo, y que sean consistentes, congruentes con nuestro objetivo de inversión. Tercer punto, me parece importante también resaltar, no tomar decisiones con la información de los resultados recientes de un periodo puntual y no incorporar información incluso de periodos de más largo plazo, información robusta, información en la que contenga la suficiente información con la que pueda analizar una inversión. Y este es un sesgo que tenemos del comportamiento nosotros como humanos, como individuos, en donde tendemos a tomar información o decisiones de inversión, en algunos casos, con la información reciente, con la información de corto plazo. Los anoto esos sesgos, por ejemplo, son sesgos del comportamiento, donde algunos de ellos mencionan la representatividad o la historia reciente, y donde en resumen básicamente lo que dicen es tomamos en cuenta esa información reciente, como su nombre lo indica, para tomar decisiones de inversión, o asumimos como humanos que el comportamiento que han tenido las inversiones en ese periodo de tiempo lo podemos extrapolar a un periodo igual hacia adelante, y por lo tanto no incorporamos la información suficiente, los riesgos de las inversiones que puedan tener mi inversión, mi perfil de riesgo, no diversifico, y ahí puedo tener sorpresas hacia adelante. Otro punto importante, el valor de la renta fija lo vemos hacia adelante, es importante, vemos valor, hay retornos todavía de doble dígito en la renta fija local y en varios instrumentos de renta fija a nivel global,
Sin embargo, sí consideramos que es momento de tomar algo más de cautela porque creemos que puede incrementarse la volatilidad y aunque tuvimos un semestre extraordinario en este primer semestre, tenemos que tener mucho más cautela con la volatilidad que se pueda elevar en la renta fija y para eso ahora les voy a hablar un poco de la importancia de la renta, de la gestión activa, de la diversificación y estar de la mano en un equipo de inversiones expertos. Y como mencioné en el último punto, la estrategia activa cobra muchísima relevancia en este segundo semestre. ¿A qué nos referimos con estrategia activa? Simplemente en no tomar una aproximación estática en las inversiones, sino en un contexto de alta volatilidad, aprovechar momentos de entrada y de salida activamente en los mercados que nos permita constantemente rebalancear los portafolios y posicionarnos para los diferentes entornos o con la información disponible que vamos teniendo de los mercados, que definitivamente es muy cambiante y que es lo que genera la volatilidad, pero a su vez, reitero, las oportunidades. Pasando a la próxima diapositiva, y acá ya voy a ir un poco con algunos puntos que también quisiera traer. Top 5 de nuestros portafolios. Este año ha sido un año extraordinario. Resaltar al 31 de julio nuestros 5 portafolios en el plataforma del voluntario con mayor rentabilidad este año. Tenemos un portafolio como Bonos Colombia Plus, retornos extraordinarios, casi 37% efectivo anual en ese periodo hasta 31 de julio, año corrido. Tenemos el portafolio oportuno, 24%. También tenemos fondos Strategist alcanzando rentabilidades casi el 20% y Strategist Liquidez por Colombia con retornos del 15%, casi el 16%. Resaltar doble dígito consistente en varios portafolios de la plataforma. Esto refleja este contexto de apreciación de los mercados y un equipo que hemos venido capturando las oportunidades de forma adecuada, de acuerdo también, por supuesto, al perfil de riesgo de cada uno de estos portafolios. Pasando a la próxima diapositiva, también brevemente mencionar cómo, por ejemplo, el comportamiento de algunos de los portafolios que menciono, ver cómo, a pesar de haber tenido un año retador en 2022, vemos este 2023 como se presenta una recuperación acelerada, donde nos ubicamos por encima de las rentabilidades, incluso tenemos un indicador como la IBR, que es la tasa de interés de referencia al mercado, donde pues definitivamente vemos un repunte importante en un contexto de apreciación y de menor volatilidad de los activos acá en Colombia y a nivel global. Próxima diapositiva, complementar también esta gráfica simplemente con un análisis de la relación riesgo-retorno. ¿A qué me refiero con eso? No solo es revisar la rentabilidad del portafolio en la que estoy invirtiendo, que como mencioné, son rentabilidades de doble dígito que hemos generado en los portafolios del voluntario, sino también a qué nivel de riesgo y por lo tanto, en la medida que hemos asumido más riesgo, hemos entregado más rentabilidad, pero todas las rentabilidades que hemos entregado también de los portafolios, resaltaría, son rentabilidades que son consistentes con el perfil de riesgo que estamos asumiendo en cada uno de nuestros portafolios, que ese es uno de los puntos más relevantes y que hemos querido hacer hincapié a lo largo de la presentación. Próxima diapositiva. Y ya para hablar de esas oportunidades que también es importante y es parte de nuestro objetivo. ¿Dónde estamos viendo oportunidades en nuestros portafolios del voluntario? En primer lugar, traemos estos dos portafolios. El primero al lado izquierdo es nuestro portafolio Strategist Liquidez Colombia. Como mencionamos en este primer semestre, tuvimos retornos casi del 16%, doble dígito. Es un portafolio que invierte 100% en pesos colombianos, es un portafolio conservador, es un portafolio que captura las oportunidades de renta fija, principalmente en instrumentos de corto plazo. ¿Y por qué estamos viendo valor? Es porque estamos viendo un entorno todavía de tasas de interés muy elevadas, en general en la renta fija, pero que los bonos de más corto plazo todavía no han capturado la mayor valorización potencial que se pueda tener en un contexto en el que la inflación en Colombia va a comenzar o está comenzando a ceder y va a comenzarlo a hacer de forma acelerada, y en este caso también vemos con una probabilidad que el Banco de la República hacia el último trimestre de este 2023
inicia un ciclo de disminución gradual de las tasas de interés. Por lo tanto, en un contexto de menor inflación en Colombia, menores tasas de interés hacia adelante, estas rentabilidades que vemos en diferentes instrumentos de corto plazo, que aún están en doble dígito, permiten de forma muy diversificada capturarla en este portafolio. En segundo lugar, y al lado derecho, ya no al lado izquierdo, es nuestro portafolio de liquidez Estados Unidos. Este portafolio es un portafolio 100% en dólares. Para las personas que quieran diversificar y no quieran estar en pesos colombianos y que quieran aprovechar en el contexto en que, como nos mostraba Catalina, una apreciación importante del peso colombiano que tuvimos en este primer semestre del año, como mencioné también, es importante la diversificación no solo en activos, sino en monedas, exponerse a otras monedas en estos niveles de pesos colombianos, que nos ubicamos alrededor de 4.000 pesos por dólar. Y para los inversionistas que quieran tener un portafolio un poco más dolarizado, esta alternativa puede invertir en un portafolio 100% en dólares, en instrumentos también de corto plazo. ¿Y por qué es muy importante? También estamos cerca, sino ya en el final del ciclo de incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, una tasa de interés que se encuentra hoy cercana al 5.5%, en donde también la inflación en Estados Unidos viene cediendo de forma importante y esperamos que continúen estabilidad y disminuyendo hacia adelante gradualmente, convergiendo hacia el 3%, y también probablemente el próximo año la Reserva Federal comience a recortar tasas de interés. Por lo tanto, es una oportunidad para esos inversionistas que quieran refugiar esos recursos en dólares a tasas de interés en dólares muy atractivas. Los dos portafolios muy diversificados, no solo en un emisor, sino diversificado en un portafolio variado en instrumentos de renta fija en cada uno de los sectores que estoy mencionando o países, en el lado izquierdo Colombia y el lado derecho Estados Unidos. Próxima diapositiva, portafolios que asumen un poco más de riesgo. Como mencioné, mayor volatilidad genera mayores oportunidades, por lo tanto tenemos nuestro portafolio oportuno. Oportuno, como su nombre lo indica, captura esas oportunidades que estamos viendo en los equipos, en el equipo de inversiones, con el apoyo siempre de nuestro equipo de estrategia, en donde estamos capturando las mejores oportunidades de los mercados. Un portafolio que también lo mencionamos, ha tenido un retorno extraordinario este año, retornos casi el 24%, y en donde en un contexto de mayor volatilidad va a haberse beneficiado y también permite con mayor diversificación invertir en diferentes clases de activos para inversionistas, por supuesto, que estén dispuestos a asumir mucho más riesgo que los portafolios que mencioné al inicio. Y otro portafolio para completar la mezcla de portafolios que estamos viendo con oportunidades de inversión, Strategies Acciones Colombia, en donde las Acciones Colombia, aunque es un contexto, sabemos, de incertidumbre que ha venido disminuyendo, las acciones colombianas han tenido todavía mucha dificultad y se mantienen extremadamente devaluadas, extremadamente baratas, lo voy a poner en esos términos. Los precios de valoración son de oportunidad por supuesto para inversionistas que quieran invertir en el mediano y en el largo plazo. No son para inversionistas en un perfil de riesgo de corto plazo, donde tengan un objetivo de muy conservador o de muy corto plazo, porque por supuesto la volatilidad de los mercados accionarios es relevante y pues quisiéramos hacer esa anotación. Próxima diapositiva, también donde estamos viendo oportunidades, nuestro CAT. Los CAT son instrumentos de renta fija, portafolios a término definido, pero estamos viendo acá una oportunidad bien interesante. Utilizar los CAT que estamos ofreciendo recurrentemente en el mercado, que tienen rentabilidades, que ofrecen rentabilidades atractivas en el mercado, y lo complementamos con portafolios que tienen un perfil de riesgo mucho mayor, como son portafolios Bonos Colombia Plus, en donde la mezcla de un CAT a un año versus la mezcla de un portafolio como Bonos Colombia nos permite tener una mezcla muy diversificada de riesgo y también capturar ese retorno adicional que se pueda generar en un portafolio como Bonos Colombia. Sabemos que va a generar un poco más de volatilidad, pero hicimos algunos escenarios simplemente que nos permiten también encontrar estas mezclas de portafolios, como capturamos con renta fija de forma diversificada la oportunidad que estamos viendo en el mercado en Colombia. ¿Por qué también es importante acá? Y esta mezcla es muy atractiva porque cuando invertimos solo, por ejemplo, en un CDT,
estamos no diversificando, estamos unificando todos los riesgos en un portafolio puntual, en un emisor puntualmente, y estamos asumiendo un riesgo de emisor muy relevante, en donde en un contexto de un deterioro de crédito importante de ese emisor, podría ponernos en una situación compleja. Entonces, de nuevo, acá el mensaje de diversificación es bien relevante. Pasando a la próxima diapositiva, en Scandia Voluntarias tenemos una plataforma también que nos permite diversificar de forma y utilizando la tecnología en los portafolios del voluntario, cuando yo no tengo o el tiempo o quisiera delegar al equipo experto a través de Invested esta distribución o esta diversificación de acuerdo a mi perfil de riesgo, cómo utilizo Invested, que es una herramienta muy atractiva que me permite a través de apalancarse de lo que estamos viendo en los equipos de inversiones, apalancarse también en la tecnología, cómo rebalanceo y diversifico mis inversiones con Invested. Brevemente comento en la próxima diapositiva una estrategia o Invested. Hemos tenido un desempeño favorable a lo largo del tiempo, donde desde el inicio y al lado izquierdo vemos simplemente las rentabilidades, cómo han superado el 100% durante el ciclo medido hasta este periodo 31 de julio de 2023. Hemos obtenido retornos positivos en el 100% de las mezclas que tenemos en Invested. También hemos tenido un desempeño relativo frente a los benchmarks bien interesante, casi en la mayoría de las ventanas de tiempo, más del 80% de las mezclas han tenido un desempeño superior al de los benchmarks, o es decir, a nuestros portafolios comparables de referencia. En la próxima diapositiva también es otra forma de analizar cómo se han comportado las mezclas de Invested relativo a portafolios o a índices de referencia al mercado, donde en general han tenido un desempeño muy atractivo con un nivel de riesgo mucho menor en la mayoría de ellas. Y con esto pues resumo muy bien otra oportunidad que también, si no tengo el tiempo y si prefiero delegar parte de esa gestión, lo podemos hacer a través de Invested. Próxima diapositiva, simplemente ya para concluir muy brevemente, algo que es muy importante y que quiero resaltar. Estos retornos, esta gestión de portafolios, no la hacemos solo un equipo de inversiones. La hacemos primero, arriba tenemos por supuesto, el apoyo de todos nuestros clientes, de todos ustedes que creen en Scandia, que han creído. Tenemos más de 250,000 clientes a lo largo de las plataformas y en los vehículos de inversión en Scandia, donde tenemos casi alrededor de 35 billones de activos de pesos bajo administración. Y así como lo hacemos de la mano de ustedes y de nuestros clientes, también detrás hay un equipo experto que soy orgulloso y somos orgullosos en Scandia del equipo que hemos construido, un equipo de más de 30 profesionales de inversiones que administramos tus inversiones de forma profesional. Entonces también es un equipo que se ha venido formando, nos hemos venido formando cada vez más, donde cada vez buscamos certificarnos, crecer en conocimiento. Y acá sí quisiera resaltar la certificación del CFA, una de las certificaciones en inversiones más respetadas a nivel global, donde varias personas integrantes del equipo hemos venido persiguiendo esta certificación, donde tenemos ya somos 5 personas certificadas por el Instituto CFA de Estados Unidos, y tenemos personas también en el equipo que son candidatas del programa, donde también es orgullo para nosotros. Es una certificación con los más altos estándares técnicos, pero lo más relevante también, altos estándares de ética profesional, adheridos todos al código de ética también del CFA. También en este caso resaltaría como Fitch, la agencia calificadora, nos califica como excelente nuestro proceso de inversiones, un proceso que resalta que es robusto y que se acompaña no solo de todos los equipos profesionales de inversiones,
sino de estrategia y riesgos. Antes de detenerme acá, simplemente mencionar que no solo es un equipo de inversiones, es un equipo de estrategia. Cata también, Catalina Tobón, liderando su equipo, un equipo de estrategia, equipo de investigaciones que analizan, buscando tendencias, mercados, y también nos apoyamos de un equipo muy fuerte de riesgos y otras áreas de la compañía que apoyan a todo el proceso de inversión. Es un proceso robusto, que se destaca el análisis, el seguimiento riguroso a las inversiones, y con eso pues podemos capturar todas estas oportunidades que ofrecen los mercados. Con esto me detengo. Manu, te doy la palabra y gracias a todos por acompañarnos esta mañana de hoy. Perfecto. Pues a Juan Sebastián, a Catalina, muchísimas gracias por este panorama, que realmente pues es un panorama que nos muestra que a pesar, digamos, de las volatilidades que se presentaron en los mercados, pues el año 2023 ha sido muy, muy positivo para los mercados financieros y particularmente para los mercados colombianos. Quiero resaltar algo de lo que mostró Juan Sebastián, dándole a entender, por ejemplo, a las personas que nos siguen en este momento, que cuando uno mira los mercados emergentes en su totalidad, Colombia ha sido el mercado más rentable para los inversionistas desde el punto de vista de sus bonos locales. Ha sido, digamos, el que mayor nivel de retorno ha dado. Y en esto quiero, digamos, hacer énfasis en algunas de las palabras que nos dijo Juan Sebastián. Todavía hay opciones en la renta fija. Lógicamente va a ser mucho más volátil probablemente lo que vimos en la primera parte del año, y eso, digamos, es bastante, pues es un mensaje central. Sin embargo, pues ellos nos hablaron de varios temas que se pueden ver durante la segunda parte del año. Liquidez en Colombia, el portafolio liquidez, no es entendida la liquidez como tener la plata bajo el colchón, sino que el portafolio liquidez, por ejemplo, que se encuentra en la plataforma del Fondo Voluntario de Pensiones, pues es bastante útil para aquellas personas que quieren seguir aprovechando lo que hay en renta fija local, pero con una volatilidad totalmente controlada, y eso es clave. Lo segundo, pues lógicamente hay niveles atractivos de compra de dólares hacia niveles de los 4.000, 4.100 que estamos viendo el día de hoy. Pues uno puede pensar que invertir en dólares es una opción bastante fuerte, y nos hablaron también de liquidez Estados Unidos, portafolio oportuno que sigue siendo muy relevante. Recuerden ustedes que ha sido el segundo portafolio, digamos, de mayor retorno durante el presente año, con algo más del 24% efectivo anual, que se ve, digamos, bastante bien también para aprovechar las oportunidades en la última parte del año. Y finalmente el portafolio de Acciones Colombia, entendiendo que es un activo muy rezagado, pero que hay empresas de mucho valor. Acá simplemente quiero resaltar para toda la audiencia que estamos hablando de oportunidades tácticas, de oportunidades de pocos meses. Sin embargo, que uno cuando tiene un plan financiero de largo plazo que responda, digamos, a mis necesidades y que realmente lo pueda, digamos, construir de una manera juiciosa y ordenada, pues realmente uno tiene un portafolio también un poco más estructural, pero un portafolio pues que aprovecha las oportunidades como esto, Acciones Colombia, Oportuno, etcétera, pero tengo que pensar sobre todo, digamos, en el mediano y largo plazo. Hay un par de preguntas que nos han llegado, Juan Sebastián y Catalina, para ver si les podemos dar algún tipo de respuesta muy rápidamente antes de terminar por temas de horario. Entre las preguntas que estoy viendo acá, hay una pues, que se hacen muchas personas, y es, bueno, la inflación empieza a bajar, es pues 11,78, y hay algunos analistas que estiman que para la inflación de agosto vamos a quedar más cerca del 11% que del 12%, y se prevé, digamos, que pueda seguir bajando. Sin embargo, y a pesar de que también se prevé que la tasa del Banco de la República en algún punto pues empiece a disminuir, todavía, digamos, las tasas de captaciones siguen altas. Dicen, hay parte, digamos, de la historia que no me cuadra. O sea, ¿cuándo se van a reflejar, por ejemplo, esas disminuciones de tasas, y qué se puede anticipar de lo que pueden ser las disminuciones de tasas de República, de inflación, en los temas, por ejemplo, de las tasas? O las tasas van a seguir altas indefinidamente. Pues es una pregunta que nos hacen aquí.
Bueno, Manu, tal vez yo empiezo y Juanse si me complementa. Digamos que ese proceso del canal de transmisión de la política monetaria no es tan perfecto y no es tan exacto y también depende pues de las circunstancias particulares de cada economía. Entonces, en el corto plazo hemos visto que los bancos pues han tenido que experimentar pues un deterioro de su cartera, un menor crecimiento del crédito ante la desaceleración económica y muchos de ellos han tenido que provisionar esa cartera, pues digamos que posiblemente puede entrar en impago o puede llegar a cartera vencida. Ese proceso ha hecho que los bancos tengan unas necesidades de liquidez puntuales para hacer frente a esa coyuntura. Y también recuerden que con la puesta en marcha de Basilea III, pues los bancos cada vez tienen unas exigencias más fuertes para sus indicadores de liquidez, sus indicadores, digamos, de fortaleza financiera. Entonces, tal vez lo que yo diría es el canal de transmisión tarde o temprano se da. En este momento se está dilatando o sea, pues extendido un tiempo adicional a otros momentos de la historia colombiana, particularmente por esa coyuntura, pero uno esperaría que de cara al 2024, cuando ya estemos en medio, digamos, de un proceso de menor crecimiento, una desinflación más contundente y un banco central que efectivamente va a haber bajado sus tasas de forma mucho más agresiva, pues claramente tanto esas tasas de captación, que es, por ejemplo, lo que captan los bancos en CETES, como las tasas incluso de colocación de crédito, que es lo que nosotros como usuarios vemos en nuestra tarjeta de crédito, en nuestros créditos de vivienda, pues se hayan comprimido. Pero es un proceso que tiene, digamos, un rezago y aún, pues, digamos que hasta ahora está empezando como ese proceso de estabilización de las tasas, porque ya hasta la última reunión pues digamos, hemos visto tasas inalteradas, pues no lo hemos visto, pero hay que tenerle paciencia y lo vamos a ver. Sí, hay muy completo, yo creo que poco para agregar lo que nos comenta Cata, simplemente esas captaciones definitivamente tienden a tener ciclicidad y así como en este contexto hay una captación fuerte de recursos por factores técnicos también de regulación, la cartera por ahora todavía no se ha desacelerado de forma contundente, por lo tanto en un contexto en que la economía colombiana sí está atravesando por un periodo de desaceleración importante, seguramente eso se va a ver reflejado en la cartera de los bancos. Y a su vez, cuando el banco efectivamente disminuya sus tasas de interés, esto inmediatamente se va a ir viendo reflejado en unas menores necesidades de crédito y menores tasas de interés. Por lo tanto, simplemente hay para agregar en los comentarios de Catalina. No, perfecto. Entonces yo aquí pues anoté unas palabras con mucha atención y quiero resaltar, digamos, a toda la audiencia las siguientes palabras que dijo Catalina y también las de Juan Sebastián. Catalina mencionó las palabras, es coyuntural, es un tema de liquidez puntual y lo que dijo Catalina y Juan Sebastián es un tema, por ejemplo, digamos, de algunas normas de Basilea. Todo esto para decirles que esa pregunta que nos hacen, que es una pregunta que muchas veces vemos con los inversionistas, conlleva, digamos, un riesgo que se llama, digamos, a los que trabajamos en los mercados financieros, el riesgo de reinversión. Y es que si nosotros pensamos al día de hoy en las tasas, pues claro, decimos, ay, las tasas están buenísimas, entonces invirtamos. El tema es que cuando vayamos y esa inversión, digamos, llegue a su periodo de vencimiento, cuando vayamos nuevamente a invertir, no vamos a ver la misma tasa. Pero por el otro lado, en la gestión activa que nos habló Juan Sebastián, de buscar un manager activo, un administrador que en este momento tome algunas decisiones de inversión, vamos a ver el efecto contrario. Y es que vamos a ver que en la medida de la disminución de las tasas y que algunas variables económicas se recompongan, pues vamos a ver los portafolios al alza. Entonces, ¿uno qué quiere? Invertir hoy, pero que probablemente en el futuro la reinversión sea una tasa muy baja,
o aprovechar estos momentos de coyuntura, invertir para tomar, digamos, todo el ciclo alcista. Y es una reflexión, digamos, que les dejo a toda la audiencia. Y hay otra pregunta, ya por temas de tiempo solo vamos a alcanzar a hacer dos preguntas, muy rápidamente. Temas, digamos, de acciones internacionales y particularmente muchas personas han visto acciones del sector de tecnología, las llamadas, pues bueno, Meta y Nvidia y todas estas Google y todas estas creciendo, pero dicen, bueno, están muy caras, están muy baratas, ¿qué puede suceder, digamos, en los próximos meses con las acciones? Entonces, de pronto ahí sí hay pequeños comentarios de parte de ustedes. Arranco brevemente, si quieres, Manu y Cata, también te paso la palabra para complementar. Sí, definitivamente este año ha sido un año donde ha habido muy buenos retornos en la renta variable, pero las grandes protagonistas, y acá hablo, por ejemplo, de Sí, Estados Unidos, han sido muchas de estas acciones tecnológicas. Las famosas FANG, por ejemplo, están ahí siempre, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Y ahí se incluye, por ejemplo, Nvidia, que con todo lo de inteligencia artificial, pues han tenido retornos extraordinarios y son las que han jalonado los índices de forma importante este año corrido. Sin duda, Siria, que es un sector muy importante, el tecnológico, que siempre es importante porque estas disrupciones tecnológicas siempre generan valor en largo plazo, pero también hay que tener en cuenta que las valoraciones ahí, por ejemplo, en estos sectores son muy elevadas, y si un poco ser muy rigurosos, muy cautos, porque las valoraciones son altas y ahí es muy importante sí comenzar a diversificar también en otros sectores. No quiere decir que no vaya a haber valor potencial en ese segmento puntualmente de tecnología, sino que también es importante buscar otros sectores. Y ya en el mercado general, también para cerrar acá la pregunta, la respuesta brevemente, Manuel, es un contexto en que también las inversiones en acciones puede haber mayor volatilidad porque los retornos han sido elevados y si estamos en un contexto de disminución del crecimiento económico y de hecho el riesgo de una recesión potencial en Estados Unidos todavía, aunque ha disminuido, está latente y en una recesión pues puede haber volatilidad en las acciones. Entonces, mi recomendación en este punto es buscar ser defensivos en los portafolios de acciones, buscar compañías de alto valor, de alta calidad, es decir, donde las valoraciones no sean tan elevadas, tener un portafolio diversificado, tener una gestión activa también relevante, diversificar en regiones y pues ser un poco cautos también a la hora de invertir en renta variable de corto plazo. No quiere decir de nuevo que sea una clase de activo que siempre sea relevante en un portafolio de inversiones de largo plazo, pero sí los meses que vienen pues va a haber más retos para la renta variable que los que tuvimos en este primer semestre. perfecto. Catalina, de pronto, si quieres complementar algo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Juan Sebastián, tal vez apuntalando un poco al sector tecnológico, la gran pregunta es este macro tema de temas de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, digamos que el tema tecnológico siempre va a estar y siempre hay que tenerlo en el portafolio. Lo que pasa es que teniendo en cuenta un poco ese comentario de Juan Sebastián, donde los activos de mayor riesgo han corrido y se han valorizado con tanta fuerza, pues básicamente digamos, security selection o incluso ese stock picking o esa escogencia de esas empresas defensivas con un, digamos, manejo muy adecuado, pues va a cobrar cada vez más relevancia. Entonces, el llamado a la cautela, totalmente de acuerdo. Y claramente el tema tecnológico, pues hay que tener digamos, ese macro tema, ese sector, hay que estarlo monitoreando e invirtiendo en él, pero obviamente buscando aquellas empresas y aquellos, digamos, nichos que aún no han mostrado ese valor tan exacerbado como lo han hecho, digamos, esas tradicionales FANGs. Perfecto. Bueno, yo dije eran dos preguntas, pero
aprovecho una pregunta que también me llegó y acá sí quiero también, pues, lógicamente, hacer algo que Juan Sebastián mencionó y que es importante. Me llegó una pregunta y me dice, oye, pues Manuel, lo que hablan Juan Sebastián, lo que habla Catalina, pues está buenísimo, pero yo cómo aprovecho eso si yo no tengo todos los días para ponerme a ver el portafolio. Entonces, creo que acá la respuesta es algo que dijo Juan Sebastián. Hay un servicio, digamos, en Scandia totalmente gratis para todos nuestros inversionistas, nuestros clientes del Fondo Voluntario de Pensiones, que es Invested. Invested básicamente es, pues son algunos perfiles de inversión, algunos perfiles más que de inversión de objetivos. Tú escoges un objetivo y realmente lo que hace el equipo que mostró Juan Sebastián que tiene, digamos, detrás todo el tema de las inversiones, el equipo de estrategia de Catalina, pues básicamente son los que miran con base en sus modelos, en todo, cómo se deben mover esos perfiles para que tú, que eres un inversionista, que no tienes tiempo y que realmente quieres una gestión muy activa, muy delegada, muy profesional, pues realmente aproveches estos movimientos que Catalina y Juan Sebastián están día a día en el mercado, están mirando las pantallas, todo esto que se trata en las inversiones. Entonces, repito, hay un servicio que se llama Invested, habla con tu financial planner, o si eres de los que quieres escoger tus propias inversiones, pues lógicamente también mira con tu financial planner de Scandia cuáles son las mejores cosas. Hay varios temas ya para cerrar, y en hora, digamos, de la verdad, que mucha gente llega y me dice, pero Manuel, pues usted mostró también temas de largo plazo, pero pues yo no creo en el largo plazo. Yo te digo, a ver, hay varios casos de uso y te voy a poner un par de ejemplos simplemente para que veas dónde puede estar. Y seguro que si tienes un hijo, sobrino, nieto que tenga 3 o 4 años y probablemente lo quieras ver profesional en la universidad y haciendo un posgrado en el exterior, pues mira, ábrele un fondo voluntario de pensiones, ahórrale 200, 300, 500 mil pesos mensuales, lo que tengas la capacidad. Y estoy seguro que ese niño o esa niña te lo va a agradecer dentro de 20 años cuando tenga 24, 25, 26 años, porque va a tener un capital ahorrado, un patrimonio que llegó y tomó todo el tema de las valorizaciones de los mercados, pero adicionalmente un beneficio desde el punto de vista de la optimización tributaria en los rendimientos que genere esa plata durante todo ese tiempo. Entonces ese niño a los 25, 26 años pues va a poder usar esa plata para estudiar su posgrado y para que realmente pues cumpla sus objetivos. Entonces es muy, muy valioso. El otro caso de uso es que cuando estás en los 20, como todos nosotros que estamos hablando acá, que estuvimos en nuestros 20 años, que a mí me hubieran explicado esto cuando yo tenía 20, 21, 22 y comencé a ahorrar, pues hoy a los algo más de 40 y tantos años, pues podría tener, digamos, un capital mucho más disponible para, por ejemplo, viajar, ya que compré casas, saqué a mis hijas adelante, etcétera, etcétera, con los beneficios tributarios. Entonces, el Fondo Voluntario de Pensiones, míralo desde el lado que quieras mirarlo, pero realmente es una herramienta muy potente. Y es muy potente porque siempre está, digamos, puedes escoger cualquiera de los 30 y tantos portafolios que hay en la plataforma o usar el servicio de Invested, pero realmente siempre está dentro de la misma plataforma. Entonces, como que el dinero no sale del sistema y puedes acceder, digamos, a esos beneficios de optimización tributaria y de impuestos en el largo plazo. Entonces, es realmente muy, muy interesante y como se dieron cuenta, todo lo que nos hablaron hoy Catalina y Juan Sebastián se puede aprovechar desde este punto de vista. Entonces, la invitación es a que hables con tu financial planner, busquen los objetivos de inversión, busquen si la mejor herramienta, Invested o escoger los portafolios, como quieran, pero realmente pues el llamado es, digamos, a la acción el día de hoy. Ya sin más, pues Catalina, Juan Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para nosotros pues siempre es muy grato poder conversar con ustedes y que guiemos a nuestros inversionistas en cuáles son las oportunidades de inversión. Oh, gracias, Manuel, y a todos. Catalina también. Feliz día para todos. Muchas gracias por este espacio y por acompañarnos. Chao. Bueno, y a todos los que nos están viendo el día de hoy, pues muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos, venimos, digamos, con otra serie de eventos, algunos presenciales, algunos virtuales, para que nos acompañen y para que realmente, pues siempre estemos dialogando, viendo las oportunidades y que conozcan todo lo que tiene Scandia para ofrecerles. Entonces, no siendo más, nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.